Buenas tardes. Gracias, doctor Lozano, y gracias a la Academia por la invitación a esta importante semana quirúrgica. A mí me corresponde hablar sobre los tumores malignos de los anexos oculares. Sin embargo, este es un tema muy extenso y en 12 minutos no se puede cubrir. Por lo tanto, me voy a limitar a hablar de los tumores más frecuentes de los anexos, que son los tumores palpebrales. Los tumores malignos de los párpados nacen básicamente de dos estructuras, de la epidermis y de la dermis. Por mucho son más frecuentes los tumores epidérmicos, y de ellos el carcinoma celular es también por mucho el más frecuente de todos ellos. Este nace de las células basales de la epidermis profunda. El carcinoma epidermoide, que le sigue en frecuencia, también nace de la epidermis, de las células del epitelio escamoso estratificado de la misma, y el melanoma, que nace pues de los melanocitos que están en la membrana basal de la epidermis. Y de los que se originan de la dermis tenemos dos tumores que son muy importantes, que es el carcinoma de células de Merkel y el carcinoma de glándulas sebáceas. ¿Qué es lo que nosotros como clínicos vemos o cómo sospechamos cuando un paciente tiene un tumor maligno de los párpados? Bueno, hay una serie de características clínicas que nosotros tenemos que buscar, pero básicamente la pérdida de la arquitectura del párpado es como un dato fundamental, ¿no? Así como la pérdida de las pestañas y otra serie de datos clínicos que nos dan características cada uno de estos tipos de tumores. Vamos a empezar por el más frecuente de todos, que es el carcinoma celular, que abarca del 80 al 90% de todos los cánceres de los párpados. Es un tumor que se presenta generalmente en personas de piel clara, generalmente arriba de los 50 años, aunque cada vez lo vemos en gente más joven, y la exposición solar es un factor muy importante en estos pacientes. ¿Cómo se distribuye este tumor en los párpados? Bueno, por mucho es más frecuente en el párpado inferior y le sigue el canto interno. Después el párpado superior y el canto externo es la zona menos frecuente. Vean aquí la clasificación clínica y vean un ejemplo de una forma nodular o nódulo ulcerativo. Vean cómo se ve el nódulo, los bordes aperlados, la ulceración, la pérdida de las pestañas, etcétera, ¿no? Todos los datos clásicos del carcinoma tipo nodular, que es también el más frecuente de las variedades clínicas. Esta es otra forma de variedad clínica, que es el morfeico o esclerosante. Este es muy complicado tratarlo quirúrgicamente porque es un tumor en el que los límites clínicos no se alcanzan a ver. Entonces, siempre que tratamos de quitar un tumor de estos, estamos obligados a tener estudios transoperatorios para lograr quitarlo por completo. Y la forma pigmentada del carcinoma celular es otra forma de presentación, y como ven ustedes, pues puede ser desde lesiones muy pequeñas hasta lesiones grandes. Es un tumor altamente destructivo localmente, y aunque es un tumor que prácticamente no da metástasis, como les decía, localmente es muy agresivo y por contigüidad puede meterse a estructuras adyacentes, ¿no? Como la órbita. El tratamiento de este tumor pues, es la resección, y a veces se requiere terapias adyuvantes como radioterapia, ¿no? El segundo tumor en frecuencia es el carcinoma epidermoide, que abarca o representa del 5 al 10% de los tumores malignos de los párpados. En este tumor generalmente hay factores extrínsecos y factores intrínsecos que son importantes de tomarlos en cuenta. La radiación ultravioleta, el trauma, por ejemplo, en el párpado puede ser un factor predisponente, la exposición a hidrocarburos, a radiaciones o incluso las drogas inmunosupresoras pueden favorecer la presencia del tumor. Dentro de los factores intrínsecos, bueno, también se presentan en pacientes de piel clara, mayores de 60, 70 años. En los albinos se presenta con cierta frecuencia. Pueden ser de novo o pueden haber lesiones preexistentes, como ya habíamos mencionado, como es el geroema pigmentoso o la queratosis actínica. Su distribución en los párpados es muy semejante al vaso celular, solamente que aquí el canto externo es más frecuente que el párpado superior. Y clínicamente se puede clasificar en una forma nodular, papilomatosa, quística, placoide o ulcerado. Aquí algunos ejemplos de esas formas que mencionamos: el nodular, ulcerado, placoide, etc.
Localmente también se dice que es más agresivo que el vaso celular, y a diferencia del otro, sí da metástasis y sí mata a los pacientes, si no los tratamos adecuadamente. Tiene una forma de diseminación que es muy característica a través de los nervios, y así se puede extender hacia la órbita o hacia el sistema nervioso central, y también puede producir parálisis de nervios craneales. Se dice que la invasión orbitaria es del 2.5%, y cuando hay recurrencia, bueno, obviamente el tratamiento también es quirúrgico, pero cuando hay recurrencia las metástasis son altas, se refiere que hasta el 45%. También la mortalidad puede llegar a ser alta dependiendo de la etapa que tratemos este tumor. En tercer lugar tenemos en frecuencia el carcinoma de glándulas sebáceas. Este representa del 1 al 5% de los tumores malignos de los párpados, y pueden nacer de cualquier glándula sebácea que se presente en los párpados, aunque las glándulas de meibomio son las más, el origen más frecuente. Se presenta más frecuentemente en las mujeres, entre la sexta y séptima década de la vida, y en existe una relación con la exposición a radioterapia. Es una neoplasia muy agresiva, y la mayoría cuando ocurre en los párpados ocurre en el párpado superior. Su forma de diseminación de este tumor puede ser opagetoide, es decir, una forma difusa, o puede presentarse en forma multicéntrica, ¿no? Que el tratamiento pues es más complicado. A este tumor nosotros le llamamos el gran simulador, porque no es difícil que la gente lo confunda con chalaciones o con orzuelos. Entonces es frecuente que nos lleguen pacientes operados con un tumor de estos, en los que ya les han recibido 2 o 3 veces, y es hasta cuando hacemos el estudio histopatológico en que detectamos que se trata de un carcinoma de glándula sebácea. Esas son sus dos formas clínicas de presentación, la nodular y la infiltrativa difusa. Y este sí tiene un alto índice de recurrencia. La invasión orbitaria es del 5%, su metástasis también llega a ser alta hasta el 25%, y también tiene una alta mortalidad dependiendo del momento en que lo tratemos, ¿no? Obviamente también el tratamiento es la resección, la reconstrucción, el vaciamiento de la órbita, y a veces se requiere terapias adyuvantes como la radioterapia. El cuarto tumor en frecuencia es el melanoma. Afortunadamente este es muy raro. No llega ni al 1% de los tumores palpebrales malignos, y es menor del 1% de todos los melanomas de la piel. También se presenta en gente de tez blanca a una edad promedio de 65 años, y las radiaciones ultravioletas también son un factor importante. Cuando mueren los pacientes, el promedio de edad de muerte es a los 67 años, y la incidencia de este melanoma se incrementa linealmente desde los 15 hasta los 50, aunque más de la mitad de los casos está entre los 35 y los 65 años. Su relación de hombre con mujer es un poquito más frecuente en el hombre. Esa es la clasificación clínica del melanoma de la piel. Cuando hay un léntigo maligno se presenta en un 10% de los casos. Otra forma de presentación clínica es la forma nodular, que es como la ven aquí como se ve en la fotografía, parece como una pasita, y la forma de diseminación superficial es la más frecuente, 80%. Hay factores pronósticos para el melanoma en general. Nosotros el que tomamos en cuenta son los niveles de CLAR, por el espesor de la piel que tenemos en el párpado. Entonces es muy importante que cuando nosotros quitamos una lesión de este tipo, le pidamos al patólogo que nos diga qué nivel de CLAR tiene la pieza que le mandamos o el melanoma que mandamos, porque es un factor pronóstico muy importante. Aquí algunas fotografías de los pacientes que nos hemos visto en el servicio. Vean ustedes lo que les decía. Por ejemplo, un CLAR de 1 a 3, la sobrevida si se quita por completo es del 100% a 5 años, sin embargo un CLAR 4 no llega ni al 57%. Es muy importante eso. El tratamiento pues también es la resección del tumor, pero aquí sí estamos obligados a considerar el mapeo de los ganglios centinelas, ¿no? A veces se requiere terapia adyuvante, aunque en el melanoma la radioterapia no funciona, y ninguna modalidad de tratamiento. Una vez que el melanoma ha dado metástasis, la terapia adyuvante es meramente paliativa. Y por último, el carcinoma de células de Merkel, que afortunadamente es muy raro, porque es un tumor también muy agresivo. Es un tumor neuroendocrino que se presenta entre los 60 y 70 años de edad, no tiene predilección de sexo, y tiende a aparecer en áreas expuestas de la cabeza y del cuello.
En los párpados la incidencia es del 10% y sobre todo es en el párpado superior donde más se presenta. Las causas es lo mismo que todos los demás cánceres de piel, una exposición importante a la luz solar. El tratamiento de la psoriasis es un factor importante, así como la exposición al arsénico. Esta es una fotografía de una de las pacientes que vimos con carcinoma de glándulas de Merkel en el hospital. Vean ustedes, es una presentación muy clásica, ¿no? Un nódulo progresivo, indoloro, solitario, que se localiza muy cerca del margen palpebral, de color rojo fuerte o violáceo, de una rápida evolución y que además los bordes están bien definidos y no hay ulceraciones. Vean, estas imágenes son típicas, ¿no? Este es otro paciente con cáncer de Merkel que desafortunadamente en la etapa que llegó ya no sobrevivió. Las recidivas locales son altas, del 25%, las metástasis a ganglios linfáticos también son altas, y el índice de supervivencia a 5 años es solamente del 38%. Es un tumor muy, muy agresivo. Y por lo tanto la agresividad en el tratamiento pues dependerá del tamaño del tumor. Siempre hay que dejar bordes amplios y la radioterapia profiláctica entre la lesión y los ganglios de relevo puede ayudar. De todos los tumores de los párpados, las técnicas de reconstrucción es un capítulo aparte también muy amplio, pero cabe mencionar que los tumores que se presentan en el canto interno, como carcinoma celular, son los de más difícil reparación, ¿no? Y son los que más recidivan. Y además, pues aquí tienes que sacrificar vía lagrimal y estructuras adyacentes. Cuando los tumores son pequeños, de menos del 25%, el cierre primario es la forma de reparar el defecto, y cuando son entre el 25 y 50% de defecto que dejamos, se requiere también de cierre primario más una calcopenia con calcolisis. Cuando son tumores ya mayores del 50% de la longitud del papo, hay que hacer uso de colgajos, de injertos, como en esta paciente. Y como les decía, existen una serie ya de técnicas que están bien descritas, que son útiles para que nosotros hagamos las reconstrucciones de estos pacientes. Este es un colgajo medio frontal que es una excelente arma que tenemos para grandes defectos. Y la parte pues de rehabilitación cosmética también nos corresponde a nosotros, o sea, a veces tenemos que sacrificar el globo ocular, y bueno, el uso, la adaptación de las prótesis y todas esas cosas para que los pacientes se reintegren a la vida activa, a la vida laboral, pues es parte de lo que también nosotros hacemos. Y bueno, como conclusión y por último, nada más mencionarles también que desafortunadamente nos siguen llegando pacientes con lesiones que están fuera de todo tratamiento quirúrgico, como esta paciente con un carcinoma vasocelular que tenía 10 años de evolución, obviamente muy maltratado, y bueno, que nosotros se sale de nuestro alcance. Les agradezco mucho su atención. Gracias.